Buenas noches. Este es el video número 2, correspondiente al proyecto número 2 del curso de Ingeniería de Requerimientos. Somos participantes del grupo número 4. Este video consiste en un sprint planning en el cual vamos a aplicar la técnica del Planning Poker para discutir 5 historias de usuarios. Mi nombre es Javier Córdoba. En este caso voy a fungir como el Scrum Master. Soy estudiante del Centro Universitario de Siquirres. Buenas noches, mi nombre es María Fernanda Jiménez Ugalde y pertenezco al Centro Universitario de Puriscal y en este caso voy a pertenecer al equipo de Scrum. Buenas noches, mi nombre es Karen Chacón Fallas, pertenezco al Centro Universitario Puriscal y en este caso también voy a ser parte del equipo de Scrum. Buenas noches, mi nombre es Kenneth Fariñas, pertenezco al CU de Upala y voy a hacer el papel de Scrum Team, formar parte del Scrum Team. Buenas noches, mi nombre es Erika Cárdenas, pertenezco al CEU de Siquirres y en este caso voy a ser el dueño del proyecto. Ok, primeramente ya después de haber escogido los roles de los estudiantes, vamos a empezar con lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, primeramente, de acuerdo con la guía oficial de Scrum, los parámetros que permiten clasificar en estimaciones, prioridades, peso, detallan los elementos que conforman la lista de requerimientos o historias brindadas por el Product Owner. El objetivo de tener dichas características en las historias es poder revisar y examinar cada componente, logrando identificar los patrones o criterios de aceptación de finalización de una historia. Entonces, tenemos un valor que sería 3, 2, 1 o 0, con la prioridad que sería urgente, necesario, importante o deseable. Entonces, la prioridad de urgente es imprescindible implementar este requerimiento para que funcione de forma óptima el programa. El necesario es requerido hacer este requerimiento. Algunos requerimientos dependen de esta función. El importante podría tener este requerimiento si no afecta la funcionalidad del programa. A futuro se implementa el deseable, a futuro se implementa esta función para iniciar, no es necesaria. Ok, dice, las estimaciones se tratan de unidades de medidas que permiten expresar una estimación del esfuerzo total que deberá hacer el equipo para implementar íntegramente el elemento del blast flow del producto o cualquier otro trabajo. Las prioridades se consideran la priorización de las historias de usuario en función del valor que le aporta al cliente y es responsabilidad del Product Owner desempeñar esta tarea, así como mantener actualizado su valor durante toda la vida del proyecto. El peso, en esta medida lo que intentamos medir es la necesidad de un plan B, por si las cosas salen mal, ya sea por la pérdida de contratos, clientes o ingresos. Podemos usar la misma escala de antes en la que 1 sea necesidad baja de este plan B y el 13 una necesidad total de tenerlo. Para calcular el peso de una historia se realiza por medio de la fórmula prioridad más su estimación entre 8. Por ejemplo, la prioridad de urgente y una estimación de 36 horas equivalen a un peso de 6. La cantidad de horas se divide entre 8 horas, que es el valor de una jornada laboral. La unidad de tiempo nos permite realizar un control de flujo de trabajo y darle valor a aquellas tareas que tienen mayor prioridad o complejidad. Los detalles, cuando una historia relativamente grande se divide en múltiples historias de usuarios ágiles más pequeñas, es natural asumir que se han agregado detalles. Voy a empezar con la primera historia. La primera historia que nosotros hicimos es historia de usuarios, registrar datos.
Él dice, como paciente o secretaria o médico, quiero ingresar mis datos. Ok. Como paciente, secretaria o médica, quiero ingresar mis datos con el fin de registrarme como usuario para poder ingresar a la app. Compañeros, ¿cuáles ustedes creen que sería la prioridad de esta historia? Considero que sería urgente. ¿Los demás compañeros están de acuerdo en eso? Sí, yo comparto la opinión de la compañera Fernanda, que sería urgente. Sí, yo también, porque es un pilar fundamental de la plataforma. Exacto, eso les iba a preguntar, ¿por qué creen que es urgente? Porque, entonces le vamos a poner que sería urgente. La estimación, ¿cómo creen que sería la estimación? Compañeros, basándonos en los puntos, recordemos que los puntos que tenemos son, para recordar un poco la teoría, las tareas de medio punto son tareas pequeñas. Luego tenemos 1, 2, 3 y 5, que también son tareas, más bien, medio punto son tareas muy pequeñas. 1, 2, 3 y 5 son tareas, 1, 2 y 3 son tareas pequeñas. Luego tenemos 5, 8 y 13, que son tareas medianas. Y de 20 a 40 puntos son tareas grandes. Luego tenemos tareas muy grandes que son de 100 puntos. Para que esto quede claro también, es importante mencionar que al menos un punto equivale a 4 horas de trabajo. Esa es la estimación en cuanto a cantidad de horas y tiempo. Punto a 4 horas de trabajo. Sí. Entonces, Basados en esta información, en esta tabla que tenemos, ¿cuál consideran que sería la estimación de esta primera historia? Bueno, yo la considero como una tarea pequeña, entonces le doy 3. Yo considero que es una tarea mediana. Le pongo un 13. Yo comparto la opinión del compañero Kenneth. Pienso que es una tarea mediana y sería un 3. ¿Por qué? Porque es una tarea mediana, porque no lleva muchas horas o no es de mucha, digamos, no es de mucha labor. Mediana, dice. Ajá, o pequeña. Bueno, Es yo que la considero que es una compañera, tarea, ajá. yo considero que es una tarea mediana y un valor de 13, ya que conlleva validaciones, registro en la base de datos, manutención de los datos actualizados y requiere muchos datos. O sea, hay tareas más grandes y también hay tareas más pequeñas. Me Bueno, yo imagino le di que pequeña porque considero bueno, eso, digamos, más que todo en esta historia, lo único que sería, bueno, es la creación de la base de datos, ¿verdad? Y la validación de espacios. Considero que se puede hacer en un tiempo corto. Ok, entonces, ¿cuál sería para ustedes la más importante? Entonces, ¿cuál sería? ¿Están de acuerdo en cuál quedaría?
sería hacer nuevamente la votación, digamos. Ok, porque tenemos dos que dicen que son 13 y otros, y una compañera que dice que es que es pequeña, ¿verdad? Entonces, podríamos volver a hacer nuevamente la votación para ver cuál consideran que sería la más importante. Entonces, nuevamente vuelvo a preguntar, ¿cuál creen ustedes que sería la estimación para esta historia? Bueno, yo igual Bueno, digo, ¿verdad? Que la estimación sería 3, pequeño. yo sigo pensando que es una tarea mediana 13, porque también hay que contar que hay que manejar los roles, ¿verdad? Hay que a cada usuario hay que asignarle un rol de médico, un rol de cliente, un rol de secretario, un rol de administrador, y eso ya conlleva más otro proceso en la elaboración de la página o el sitio web. Sí, yo también sigo que es una tarea mediana, que es de 13, porque también hay que tener en cuenta los diferentes datos y, digamos, y cada uno de sus caracteres. Entonces lleva más tiempo y también, como dice el compañero, digamos, los diferentes roles que se deben tomar en cuenta. Bueno, entonces, Ok, como dicen los compañeros, a lo que dicen los compañeros, entonces, pongámosle 13. Ok, en este caso 13 ok, corresponde, 13 puntos corresponden a 52 horas. ok. ¿Listo? ¿Cuáles creen que sería el peso? Ya que recuerden que el peso equivale, sería la prioridad más la estimación entre 8, que 8 serían las horas laboradas en el trabajo, digamos. Valor de una jornada laboral. La prioridad son 3 más 52, 6.8, 6.875. Sería el peso exacto con decimales. Ajá. 6.8. 6.8. Ok. Ok, entonces vamos, voy a empezar a leer el primer escenario. El escenario número 1 dice, primero tenemos que guardar correctamente los datos. Dado que los datos se guarden correctamente, cuando el paciente, la secretaria o el médico le den guardar, entonces los datos quedarán almacenados en la base de datos. El escenario número 2 dice, espacios incompletos. Dado que existen espacios en blanco, cuando el paciente, la secretaria o el médico le den guardar, entonces la aplicación muestra un mensaje solicitando que los espacios sean completados correctamente. El escenario número 3 dice formato incorrecto. Dado que el ingreso de letras en un campo de números, cuando el paciente, la secretaria o el médico le den guardar, entonces la aplicación muestre un mensaje solicitando que ingresen números enteros. Escenario número 4. Identidad duplicada. Dado que el número de cédula ya fuese registrado, cuando el paciente, la secretaria o el médico le den guardar. Historia número Ahí 2. estaríamos con la De la historia historia. sería historia de usuario, iniciar sesión. Seguimos con la historia de usuario número 2. ¿Okay? La historia de usuario es iniciar sesión. Como paciente, quiero ingresar el usuario y contraseña con el fin de gestionar citas o ver expediente en la app. ¿Cuál consideran, compañeros, que sería la prioridad para esta historia de usuario? ¿Me escuchan? Urgente.
¿Por qué, compañera? Sí, porque si no, digamos, por ejemplo, lo que es el paciente y los médicos no, no podrían utilizar la aplicación. Mm, correcto. Los demás compañeros. Sí, yo comparto la opinión de Fernanda, que es urgente porque, como dice, es una parte primordial para acceder a la aplicación. Yo le daría una prioridad de 1 porque con el simple registro ya pueden entrar al sistema de SaludNet CR. Ok, entonces, ¿cuál sería? Volvemos a hacer la votación nuevamente, ya que otra vez estamos en discordia, ¿verdad? ¿Cuál sería? Vuelvo a preguntar nuevamente, ¿cuál sería la prioridad que creen ustedes que sería para esta? Bueno, yo lo del compañero no lo comparto porque si no hacemos esta parte, ¿cómo va a ingresar? Ok, está bien que se registre y todo, pero si no realizamos esta parte, ¿qué le va a dar el acceso a la persona para ingresar a la aplicación? ¿Cómo Pienso vamos a yo que saber quién es, si es doctor, si es la secretaria, si es el paciente? pienso yo Entonces, que ¿la una vez privacidad dónde registrado, queda? pienso yo que una vez registrado, el sistema lo redireccione al portal perteneciente. Si es doctor, al portal de doctores. Si es sí, paciente, a la parte de pacientes. O sea, usted dice que cada cual va a tener, digamos, digamos, como digamos, si es un doctor, va a la y si es secretario, al lado de secretarios. No tiene que mezclarse uno con el otro. Con el simple hecho de que esté registrado, la app lo va a mandar directamente a donde es. Correcto. ¿Okay? La otra compañera. Yo sigo compartiendo la opinión con Fernanda, digamos, que siempre se debe tener presente, digamos, que a iniciar sesión o algo así, digamos, es urgente porque, como dice, digamos, siempre al ingresar los datos, digamos, no tiene uno el acceso o algo así, siempre se debe tener como el usuario, así, la contraseña. Bueno, en este caso creo que Entonces, la mayoría Digamos, yo gana. digo que es urgente por el tema de privacidad, ¿verdad? entonces, ¿cuál podríamos entonces? ¿Cuál estarían de acuerdo todos que sería esa la prioridad? Sí, en este caso de 3 compañeros del equipo, 2 están eligiendo la opción urgente. Entonces esa es Entonces, la que seleccionamos. entonces voy a escoger entonces por mayoría de votos, vamos a poner urgentes entonces. ¿Ok? La estimación, compañeros, ¿cuál creen ustedes que sería la estimación para esta historia? Bueno, en mi caso yo digo que sería una tarea pequeña, daría un 3. ¿Por qué, compañera? Digamos, porque en eso solamente hay como que validar los usuarios con sus contraseñas, entonces no se tiene tanto, digamos, tanto desarrollo como el anterior, como el de registrar datos. No serían Solamente, tantas horas de trabajo. sí, sí, exacto, solamente habría que validar
entrando a la base de datos y ya se registró con anterioridad. Ok. Exacto, yo también opino lo mismo que la compañera. Bueno, yo pienso darle bueno, ponerle 40 puntos, y categorizarla como una tarea grande, porque, no sé qué piensan de darle la flexibilidad a los usuarios de poder, bueno, iniciar sesión con otros proveedores de sesión, por ejemplo, Facebook, Twitter, y otras redes sociales. Ah, ya. Sí, como varias aplicaciones, digamos, que hay, que se registran, digamos, por el correo, digamos, de Facebook y esas cosas. ¿Sí? Correcto. Sí, para evitar que tengan que dar otra cuenta y recordar el usuario, recordar la contraseña. En vez de eso, centralizarlo todo y usar un proveedor, se podría decir, bueno, ya existente. Ok. Volvemos nuevamente a hacer la votación porque otra vez estamos inconformes con las votaciones. Entonces vuelvo a preguntar cuál creen que sería la estimación de esta historia. Bueno, viéndolo por el punto que dice el compañero, pues sí, ya sería otras tareas más, ¿verdad? Ya sería algo una tarea más grande, o sea, algo complicado, entonces, sí, quedaría igual en 40. Igual recordemos que no solamente, a veces los usuarios no solamente por Facebook, también tienen Twitter, tienen eso, tienen un montón de, de, Cuentas. de esas, ¿verdad? Cuentas, exacto. La otra compañera. Bueno, yo seguiría manteniendo la tarea pequeña de 3, porque, digamos, como dice el compañero, digamos, también tal vez se pueda encontrar algunos problemas como de seguridad, o que algunos datos que usted ingrese, digamos, usted ingresando con Facebook o algo así, no se mantengan esos datos, o no, digamos, algunos datos que se necesiten no se lo encuentren. Entonces yo diría También, que, ¿ah? no, sí, entonces yo diría que sería más flexible y seguro o sea, registrándose con anterioridad y siempre usando como, por ejemplo, la cédula o algo así y la contraseña. Usted también diría en lo de seguridad, algo así, como por si se le roban el teléfono y ingresan, digamos así, digamos, eso es lo que usted está más o menos así. Si a alguien Sí, más se le roba el teléfono y después quiere ingresar a la aplicación y entra por medio de esa cuenta, entonces lo está viendo por esa parte. sí, exacto, digamos, porque a veces como que a veces hay muchos hackeos de Facebook, entonces ya usted entrando con Facebook, entonces ya ahí tal vez entren a su información personal y entonces ya ahí tal vez den información que no se debería, o sea, pueden hacer información que no se debería. ¿Ok? Entonces, ¿Ustedes, ¿cuáles usted estarían? descartaría la opción de utilizar, accesar por otros medios? Bueno, Sí, en parte. Es que sí, estaría como jaladillo el pelo, digamos, la decisión, porque es cierto lo que dice la compañera. La idea es como que quede como con el número de cédula, ¿verdad? El registro, sí, Solamente con el bueno, número de cédula, con el con número de una. cédula, ajá. bueno, yo pienso que podría plantearse como una historia de usuario futura, tal vez, para que, o sea, tengan la flexibilidad de escoger, y ya me entienden, bueno, poder editar posteriormente el perfil y ponerle ahí los datos que son estrictamente necesarios. Ok. Entonces, Entonces, sí, ¿cuál estaríamos de le pondría una tarea pequeña con un valor de 3. ok? Entonces, todos están de acuerdo que sería 3, Sí, exacto, sería la de 3. compañero. 3 puntos, entonces corresponde a 12 horas. 12 horas. Sí, más la prioridad de 3 que teníamos. 12 más 3, lo dividimos entre 8, da 1.8.
es el peso de esa historia. No. Primeramente, estamos viendo desde la estimación. 12 horas. Sí, 12 horas. 12 horas sería la estimación. A los Ajá. Y 3, el peso. más la prioridad, que son 3. Ajá. 12 más 3 son 15. Lo dividimos entre 8, nos da 1.8 el peso. 1.8. Ok. 1.8. Entonces, okay. Bueno, aquí tenemos los escenarios posibles de esta historia, que sería el escenario número 1, iniciar correctamente sesión. Dado que los datos ingresados estén en la base de datos, cuando el paciente presione el botón de ingresar, entonces podrá disponer de los servicios de la app. El escenario número 2, tenemos ingrese correctamente las credenciales. Dado que las credenciales sean incorrectas, cuando el paciente presiona el botón de ingreso, entonces la aplicación mostrará un mensaje de error. Y el escenario número 3 tenemos, no exista registro. Dado que no se encuentra el registro en la base de datos, cuando el paciente presione el botón de ingreso, entonces la aplicación mostrará un mensaje solicitando que se ingrese. ¿Estamos con esa historia, compañeros? ¿Están de acuerdo en eso que pusimos? Ok, seguiríamos con la historia número 3. Ok, bueno, vamos con esta historia, la historia número 3, que sería historia de usuarios citas. Dice, como paciente, quiero un sistema que me permita agendar citas, con el fin de realizar los trámites 24 horas los 7 días de la semana. Usted dice, tenemos el escenario número 1, que el paciente no esté disponible, dado que el espacio ya esté solicitado. Cuando el paciente seleccione el día y la hora, entonces el sistema le informará que el sistema no está disponible. Escenario número 2, espacio disponible. Dado que el día y la hora seleccionados estén disponibles, cuando el paciente presione guardar cita, entonces el sistema le enviará una notificación indicando que fue guardado correctamente. ¿Cuál creen ustedes que sería la prioridad para esta historia, compañeros? Puede ser necesario. Yo le doy una prioridad de urgente, nivel 3. Yo comparto la opinión de la compañera Fernanda. Yo creo que es necesario. Ok, ¿por qué cree usted, compañera Fernanda, que es el 3 necesario? El 2 sería. Yo soy el de urgente. Ok, ajá. Bueno, yo considero que es urgente, ya que lo que buscamos al elaborar este proyecto es que los usuarios puedan tener una forma diferente de registrar citas, que como anteriormente solo podían, mediante llamada telefónica. Lo que buscamos con esta aplicación web o aplicación móvil es que ellos puedan realizar las citas, agendarlas o visualizarlas de una forma más ágil y en cualquier dispositivo que cuenten. Por eso siento yo que esa es la funcionalidad principal de la aplicación. Por eso le pondría una prioridad 3, porque, o sea, es el punto principal de la aplicación. Ok, otras compañeras, ¿por qué creen que sería necesario? Porque, digamos, primero tendríamos como que enfocarnos como en la creación, ¿verdad? Lo que es el registro y el inicio de sesión. Obviamente eso lo vamos a hacer más adelante, pero no es como que tengamos que priorizarnos en esto, ¿me entiende? Porque si no tenemos el inicio de sesión o no tenemos la pantalla de registro,
no puede, o sea, el cliente no va a poder solicitar la cita. Entonces, primero darle prioridad a eso, a esas dos que acabamos de ver, y posteriormente, ok, viene esta, la de las citas. Ok. La otra compañera. Sí, digamos, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Fernanda, digamos, que si uno no, digamos, uno no sabe registrar con anterioridad, no va a tener acceso a las citas. Entonces debe tener primero prioridad al registrarse y ingresar también, y ya después, digamos, las citas serían como unas necesidades. ¿Qué se debería tener a cada, digamos, a cada paciente al registrarse? Ok, entonces por mayoría de votos tendríamos la necesidad, entonces como tendríamos de necesaria. ¿Está de acuerdo, compañero? Kenneth. Bueno, no sé, voy a dar otro punto también para tal vez podríamos hacer otra votación. Ajá. Bueno, lo que buscamos con este Sprint Planning es sacar las historias de usuario para generar el MVP. Y bueno, y el MVP tendrá que contar con todas las funcionalidades básicas de la aplicación que esta requiere, ¿verdad? Entonces, siento que solo centrarnos en el parte de registro y bueno, solo la parte de registro no cumpliría con los requisitos mínimos que solicita la empresa. Ok. Las otras compañeras. Sí, bueno, compañero, digamos, a lo que usted dice, digamos, que no debemos centrarnos en lo de registrar, pero digamos, no nos registramos, bueno, no, en tanto registrar, debemos tenerlo presente en algún momento porque, digamos, es con él en el que tenemos acceso a las diferentes áreas, o sea, como a citas o algo así. Entonces, es como una parte primordial, pero digamos, como dice usted, digamos, a veces a lo que se quiere llegar con este proyecto, SaludUNED, como dice usted, es a veces con las citas, pero si usted no se ha registrado, ¿cómo va a tener acceso a las citas? ¿O cómo usted va a registrar las citas si usted no tiene acceso? Ya sería en caso de un secretario o un médico. ¿Cómo va usted, digamos, a agregar las citas si usted no tiene acceso a ello? No, y también si nos ponemos a pensar, ok, entonces, bueno, considerando que las 5 historias que estamos viendo acá son necesarias, ¿verdad? Para entregar el producto. Entonces, lo que tenemos que ver es como lo primordial, lo que tenemos que hacer primero. Por ejemplo, en este caso, lo del registro, que es esencial. Ya después lo de las citas, no considero que sea algo como urgente. Lo podemos ir haciendo poquito a poquito. O sea, no es que no va a funcionar la aplicación sin las citas, ¿me entiendes? Porque él puede ingresar, puede ver el historial, igual puede seguir llamando y ver las citas, pedir las citas y esas cosas, ¿me entiendes? Sí, sí. Sí, porque por el momento de que se vaya, digamos, haciendo la aplicación, se puede ir trabajando, como dice ahí, que se puede ir agendando citas por llamadas o así. Y ya después hacer esto poco a poco. Eso es lo que están de acuerdo. Compañero, ¿está de acuerdo con eso? Sí, está bien, entonces. Entonces le damos entonces en necesario sería entonces, compañeros. Sí, Ok. ¿Cuál creen ustedes que sería la estimación para esta historia? le daría un 13, una tarea mediana. Sí, yo también ¿Por qué, compañero? comparto la opinión de la compañera Fernanda, le doy un 13 y una tarea mediana. Mediana. Ok. ¿Usted, compañero? Sí, también le doy una puntuación de 13, ya que requiere cierta complejidad de consultas y manejo de una base de datos y validaciones. Ok. Ok. Compañero. Eh, una puntuación de 13 corresponde a 52 horas.
teníamos en 2 la... Ajá, sí, en 2, necesario. Ajá. Serían 54. 6.75 sería el peso. Perfecto. Vamos con la historia número 4. Esta historia es historia de usuarios expediente. Ok, como secretaria o médico, quiero consultar las citas de la agenda con el fin de ver detalles de citas. Tenemos el escenario número 1, dice que si no hay citas agendadas, dado que las citas fueron canceladas, cuando se enlisten las citas, entonces el sistema enviará el reporte en blanco. El escenario número 2, si existe el historial de citas, dado que las citas fueron agendadas correctamente, cuando se enlistan las citas, entonces el sistema enviará el reporte de las citas agendadas. ¿Cuál creen ustedes que sería la prioridad para esta historia, compañeros? Esa considero que sería igual a la pasada, necesaria. Necesaria. ¿Por qué, compañera? Porque, bueno, más bien, sí, considero que más bien sería como importante. Porque si no hemos todavía empezado con la de las citas, de agendar citas, entonces ¿para qué nos va a preocupar hacer esto tan inmediatamente? Entonces, considero que es importante. Importante. Yo también opino que sería importante la prioridad. Sí, yo también opino que es importante. Dado que no se ha realizado el punto anterior, que puede ser meramente dependiente, esta historia podría ser importante nada más. Ok. Entonces, todos están de acuerdo que sería importante. Ok, la estimación, ¿cuál creen ustedes que sería la estimación? Considero que sería de 3, una tarea pequeña. Okay. Sí, yo también opino que serían de 3, una tarea pequeña, porque no tiene mucha complejidad, digamos, lo único que sería es como consultar o algo así nada más, entonces no sería mucho lo que se llevaría. Ok, Yo pienso, entonces, ujú, yo pienso que sería una tarea mediana, le daría una puntuación de 5, ya que, bueno, tiene una clara dependencia de las citas. Y aunque la funcionalidad no es tan complicada porque solo sería listarlas ellas, pero habría que hacer una relación con las citas. Por eso lo doy una puntuación de 5. ok, volvemos a hacer nuevamente la votación para ver si todos nos ponemos de acuerdo a ver en cuál sería la estimación. No, yo igual sigo considerando que es una tarea pequeña, porque lo único que sería es como vincularlas, ¿verdad? A las citas que se van registrando ahí, es lo único. No tiene complejidad alguna, o sea, es más, y 3 yo considero que es mucho. Sí, yo comparto también su opinión, digamos, no es tan difícil, solamente como compartir una parte de la base de datos, entonces, no se ve mucha complejidad. Ok, Sí, entonces sí, compañeros. entonces podríamos poner una tarea pequeña de valor 3 entonces. Ok, Ok, esto correspondría entonces, 3 puntos corresponden a 12 horas. En la prioridad teníamos 1, ¿verdad? ujú, 1, 12 más 1 son 13 y lo dividimos entre 8, nos da 1.6 el peso, compañeros. ok, 1.6. Ok, vamos con la última historia de usuarios, que sería historia de usuario, agregar expediente.
Como médico, quiero agregar expedientes de los pacientes con el fin de poder gestionar el historial de los pacientes. Tenemos el primer escenario que sería registrar el expediente. Dado que los datos estén ingresados correctamente, cuando el secretario médico le dé la opción de guardar, entonces se mostrará un mensaje indicando que el expediente se guardó correctamente. El escenario número 2, datos no válidos. Dado que los datos ingresados no son los correctos, cuando el médico desee registrar o guardar el expediente, entonces mostrará un mensaje de los datos ingresados no son los correctos, vuelva a ingresar los datos correctamente. Y el escenario número 3 es identificación no registrada. Dado que el médico quiere crearle un expediente al paciente, cuando el médico busca al paciente por su cédula, entonces mostrará un mensaje en el cual indicará que este paciente no se encuentra registrado en la base de datos. Ahora, ¿cuál consideran ustedes que sería la prioridad para esta historia, compañeros? Bueno, en mi opinión, yo diría que sería necesario, ¿Por qué, compañera? porque, digamos, es como parecido a lo que nos pasó con el de solicitar citas, que este se lleva mucho a lo de haberse registrado, porque como tiene que, digamos, tener presente al paciente, entonces si el paciente no se ha registrado, usted no va a poder crear el expediente. Entonces yo diría que sería necesario. Yo también opino lo mismo, sería necesario. ¿Por qué cree ese Eh, compañero lo mismo? Sí, porque hay otras prioridades, ¿verdad? Si no existe un registro, no va a existir un expediente. Igual, si no hay citas, tampoco va a existir un expediente. Entonces, mejor considero que no urge. Sí, compañero. bueno, yo pienso que es necesario, ¿verdad? Porque es una funcionalidad también que ocupa la primera parte del inicio de sesión o registro de usuario, ¿verdad? También tiene un punto importante, dado que estamos hablando de registros clínicos, ¿verdad? Y estos deberían ser manejados por cada distinto punto clínico, ¿verdad? Debería ser importante contar con un expediente digital, ¿verdad? Con todos los datos sobre ellos y poder hacer más fácil la manejabilidad de estos datos. Pero sí siento que es necesario, casi urgente. Sí, volvemos a hacer nuevamente la votación porque estamos inconformes. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería la prioridad para esta? Ya escuchando las opiniones de los demás. Yo digo que sería necesario. Yo también digo que sería necesario. Sí, yo también necesario. Ok. Ok. La estimación, ¿cuál sería? ¿Cuál creen ustedes que sería la estimación para esta historia? Bueno, por mi parte yo diría que sería una tarea grande y le daría como un 20. Igual considero que sería una tarea grande. Le daría igual 20, ya que habría que hacer muchas validaciones. Es un tema delicado, ¿verdad? Como los expedientes y varias cositas como que habría que ahí establecer. Sí, también le doy una clasificación de tarea grande con 20 puntos, ya que son muchos datos, vienen de diferentes fuentes y son temas demasiado delicados, ¿verdad? Ok, entonces todos están de acuerdo, entonces que sería 20.
Ok. 20 horas corresponden a 80, 20 puntos corresponden a 80 horas. Y teníamos Ujú. una prioridad 1. Ajá, 2. Necesaria. Sí, 2. Necesaria, 2. Ok. Ajá. El peso nos daría 10.25. 10.25. Ok, así quedaríamos con las 5 historias que escogimos en el mapeo de historias.